Ya. Vamos a hablar del Estado peruano. Recordemos que el Estado peruano tiene tres componentes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora, una cosa es Estado, otra cosa es nación, otra cosa es gobierno y otra cosa es soberanía. Claro. Por ejemplo, ¿qué es la nación? Somos todos nosotros que compartimos una misma historia, que compartimos una misma tradición. Eso es nación. ¿Qué es gobierno? ¿Quién organiza? ¿Quién planifica? ¿Quién dirige las políticas de Estado? ¿Qué es el Estado? Es el gobierno central, el ente único del Perú. ¿Qué es soberanía? Es nuestro territorio, nuestro suelo, nuestro subsuelo, nuestro mar. Todo eso es la soberanía. Y que nosotros debemos defenderla, y hay órganos que se encargan de la defensa de nuestra soberanía. Entonces vamos a ver cuál es la estructura del Estado peruano. ¿Cómo es el ejercicio del poder del Estado? ¿De qué hablamos cuando decimos Estado democrático de derecho? ¿Qué transgresiones puede haber con relación al Estado de Derecho? Cuando hay un gobierno usurpador, el derecho de insurgencia. Entonces, ¿qué es el Estado peruano? El Estado peruano es quien organiza, quien planifica, quien dirige. ¿Qué cosa, profesor? Un territorio, o sea, donde nosotros habitamos. Por eso dice, el Estado peruano es la que organiza un determinado territorio. Eso es el Estado. Ahora, el Perú es una república. ¿Qué significa la palabrita república? Gobierno de representación, de representatividad. Supuestamente a nosotros, ¿quiénes nos representan? Nuestras autoridades, ¿sí o no? Claro. Supuestamente a nosotros, ¿quién nos representa? Nuestras autoridades. Por eso se llama república, ¿no? Ahora, ¿el Perú es democrático? Claro, es democrático, porque nosotros mismos elegimos a nuestros propios representantes. ¿Es social? Claro, porque es la organización de todos nosotros, costa, sierra, selva. ¿Es independiente? Claro, porque otro Estado no va a venir a decirnos a nosotros cómo tenemos que gobernar. Es independiente. ¿Es soberano? Claro, porque tenemos nuestros propios recursos, ¿no? Y que debemos saber defendernos. Es soberano. Entonces el Estado es solamente uno. No hay 2, 3 o 4 estados, no. Es uno nada más e indivisible. Ahora, su gobierno es unitario. Claro, porque tenemos un solo gobierno. Es representativo. Claro, porque supuestamente a nosotros, ¿quiénes nos representan? Nuestras autoridades. Es descentralizado. Claro, porque el Estado peruano, ¿qué cosa tiene? Departamentos. ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? A ver. ¿Cuántos departamentos tiene el Perú, Ñiquen? ¿Cuántos departamentos tiene el Perú? Ñiquen.
A ver, Ureta, ¿cuántos departamentos tiene el Perú? Profesor, 23. 25, profesor, yo levanté mano. 24. Profesor, 24. 24, Claro. mi audio, profesor. Así es. El Perú tiene 24 departamentos, tiene provincias, tiene Profesor. regiones, tiene Profesor. distritos, más de 1000 distritos tiene todo el Perú. profesor, pero el Callao lo han hecho un distrito, profesor. Y Claro, departamento. esa es aparte, tiene su Por eso propia, era 25. una profesor. Y provincia, profesor, yo ¿ya? levanté mi mano, profesor, usted me mencionó a mí, no hay uno. Claro, está bien. Ahora, el poder del Estado, ¿de quién emana? De nosotros, pues. O sea, del pueblo. Por eso es un sistema democrático. Ahora, yo como presidente, ¿puedo hacer lo que yo quiera? No, pues, porque hay lo que se llama, ¿qué cosa? La Constitución. O sea, hay leyes que limitan también el poder que tiene el presidente. Por eso dice ahí, ¿no? Quienes ejercen el poder lo hacen con limitaciones. ¿Y bajo qué cosa? La Constitución, pues. Claro. Y las leyes que lo establecen. Ahora, ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional puede arrogarse el ejercicio del poder. O sea, puede autoproclamarse, ¿no? Salvo que sea pues un golpe de Estado, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Si es un golpe de Estado, ahí sí, pues. Ahí sí, ya de frente toman el poder. Pero no de manera civil o democrática. El hacerlo, o sea, el arrogarse el poder, constituye una rebelión, ¿no? O lo que se llama una sedición también. ¿Qué es una sedición? Cuando yo tomo el poder, ya, sin respetar la ley. Ahora, ¿cuáles son los deberes del Estado? ¿El Estado tiene deberes? Claro, profesor. Por ejemplo, defender la soberanía nacional. O sea, que ningún país extranjero explote nuestros recursos, explote nuestro petróleo, explote nuestro mar. Claro. O sea, una de las obligaciones del Estado es defender la soberanía nacional. 2, garantizar la vigencia y los derechos humanos. El Estado peruano oficializó a los derechos humanos. O sea, el Estado tiene que salvaguardar el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Claro, todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la alimentación. ¿Y quién tiene que salvaguardar eso? El Estado, es su deber. 3, proteger a la población ante las amenazas contra su seguridad. O sea, no permitir que venga un país y nos invada, más claro. 4, promover el bienestar general, que se fundamenta en el desarrollo integral de cada uno de nosotros. ¿Qué más? Ejecutar la política de fronteras. Claro. ¿El Perú con cuántos países limita sus fronteras? ¿El Perú con cuántos países delimita sus fronteras? ¿Con cuántos países tiene fronteras el Perú? A ver, Miranda. Miranda, ¿estás ahí? ¿Con cuántos países el Perú delimita sus fronteras? Jureta, dime. 5, profesor. Claro. El Perú delimita sus fronteras con 5 países. Así es. Y la función del Estado es delimitar estas fronteras. Tener bien delimitado las fronteras. Ahora, ¿cómo
se llama el órgano máximo en la cual nosotros debemos respetar? La Constitución. Ahí están las leyes. Nosotros no podemos estar, ni el Estado puede estar por encima de la Constitución, no. Tiene que guiarse por la Constitución. Ahora, ¿qué elementos tiene el Estado peruano? Yo le dije, ¿no? Una cosa es nación, otra cosa es territorio, otra cosa es gobierno, otra cosa es soberanía. No hay que confundir, ¿ah? Una cosa es nación, otra cosa es territorio, otra cosa es gobierno y otra cosa es soberanía. ¿Qué es la nación? La nación somos todos nosotros, los que compartimos una misma historia, una misma tradición. Eso es nación. ¿Territorio qué cosa es? Donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos, en la costa, en la sierra, en la selva. ¿Qué es el gobierno? El que diseña las políticas del Estado. O sea, el que organiza, el que planifica, el que dirige. Presten atención, ¿eh? Que más adelante va a haber unas preguntas. Ese es el gobierno. ¿Y qué es la soberanía? Todo lo que es nuestros recursos naturales. Nuestro mar, nuestro petróleo, todo eso abarca nuestra soberanía y debemos defenderlo. ¿Cuáles son los elementos también aparte que forman el Estado? Los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno nacional. ¿El himno nacional se creó en el gobierno de qué personaje? A ver. Yo les enseñé. El himno nacional se creó en el gobierno de qué personaje? El himno nacional. ¿De quién? Don José de San Martín. Profesor, Don José de San Martín. Muy bien, belleza. José de San Martín. Así es. ¿De qué la nación? Eres tú, soy yo, somos todos. ¿Por qué? Porque Profesor, todos nosotros compartimos una misma historia, una misma tradición. Y hay un acontecimiento que nos une a todos nosotros, ¿sabes? ¿Qué acontecimiento nos une a todos nosotros como peruanos? ¿Todos los años? A ver, ¿quién me dice qué acontecimiento nos une a todos nosotros como peruanos? Una vez al año. La nación. ¿Cómo? Las fiestas patrias. Claro. La proclamación de nuestra independencia del Perú. La celebración de nuestra independencia. Eso es la nación, ¿no? Ahora, yo puedo ser peruano de nacimiento, que quiere decir que yo he nacido en el Perú, por el cual soy peruano. O si abarcamos a los nacidos en el territorio nacional. Ahora, también pueden ser peruanos los no nacidos en el exterior, ¿no? Pero de padre o madre peruano. Ahora, también uno puede ser peruano por naturalización, que se le llama. O sea, cuando un extranjero expresa la voluntad de nacionalizarse. A eso se llama ser peruano por naturalización. Y se puede ser peruano también por opción, ¿no? Claro. Cuando ya los extranjeros residentes de los 5 años, que ya en su mayoría de edad, expresan su voluntad de ser peruano. Ahora, el ser peruano, o sea, la nacionalidad, no se pierde, ¿no? Salvo por renuncia expresa ante una autoridad peruana. Hay personas que tienen doble nacionalidad, ¿sí? Algunos son peruanos, otros son españoles, ¿no? O son peruanos o norteamericanos, ¿no? Ahora, en ese caso, que también se puede dar, ya abarca ya derechos, obligaciones, ¿no? Pero, ¿dónde está radicando? Si está en el Perú, en el Perú. Si está en Norteamérica, por ejemplo, en Norteamérica. El territorio, ¿no?
¿Qué es el territorio? Dijimos, donde nosotros habitamos. Abarca el suelo, el subsuelo, nuestro mar, el espacio aéreo. Todo eso abarca nuestro territorio. O sea, más claro, es la ubicación geográfica de nosotros. Y su extensión. Entonces, ¿qué es el territorio? Es la extensión geográfica sobre la cual el Estado ejerce su soberanía, su jurisdicción. ¿Cuál es la superficie del Perú? 1.285.215.060 kilómetros cuadrados. Esa es nuestra superficie territorial. ¿Qué abarca, dijimos, nuestro territorio? Suelo, subsuelo, nuestro mar, el espacio aéreo. ¿Qué es el gobierno? El gobierno, le dije, es el que administra, el que organiza, el que planifica, el que dirige al Estado. Ahora, ¿cuántos gobiernos existen? 3 gobiernos: nacional, regional y local. Nacional es el gobierno central. Regional son los gobiernos regionales. El local es el municipio. Los gobiernos locales son los municipios. Ahora, el gobierno es uno solo. No hay 2, 3, 4 gobiernos. Es uno solo. Es representativo. Porque supuestamente el gobierno nos representa a nosotros, que los elegimos en las urnas. Y se encuentra constituido por ¿qué? Ministerios, organismos, instituciones. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad que tiene el Estado de ejercer su poder dentro de su territorio y defenderlo también frente a otros países. Otros aspectos del Estado peruano. En el tiempo de los incas, ¿cuál fue el idioma oficial? En el tiempo de los incas, ¿cuál fue el idioma oficial? ¿El quechua? El quechua. El quechua. Claro, pero desde el tiempo de los incas había una gran variedad de lenguas. ¿Cómo se llama la variedad de lenguas? El castellano, la quechua. ¿Cómo se llama todo eso, esa variedad de lenguas? Idiomas oficiales. Dialectos. ¿Qué es un dialecto? Es la variedad de una lengua. Ese es un dialecto. Y en tiempo de los incas había gran cantidad de dialectos. El aymara, el campo, el puquín, el yauyos, etc. Gran cantidad de dialectos. Y en la actualidad en el Perú, si bien es cierto, nuestro idioma, el castellano, pero hay personas que hablan quechua, que es su idioma. Hablan aymara y otras lenguas orígenes, ¿no? Entonces, todo eso forma parte también del Estado, ¿no? El idioma oficial. Ahora, ¿quién se encarga de la defensa del Estado peruano? Por ejemplo, hace unos años volvió el tema de la limitación marítima con Chile. Entonces, representantes peruanos fueron hasta la Corte de La Haya para determinar la parte marítima de Chile con el Perú. Entonces, ¿quiénes se encargan de la defensa del Estado peruano frente a esas situaciones? Los gobierno. Los procuradores públicos, ¿no? Ellos se encargan de la defensa del Estado peruano, de acuerdo a la Constitución y la demás ley. Ahora, ¿quién designa al Procurador General del Estado? El presidente de la República, ¿no? A propuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está estructurado el Estado? El Estado tiene 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Quién representa al poder legislativo? El Congreso. ¿Quién representa al poder ejecutivo? El presidente de la República. ¿Quién representa al poder judicial? Los jueces, los que administran justicia. Entonces el Estado está dividido en 3.
poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Quién representa al poder legislativo? El presidente, profesor. ¿Quién representa al poder legislativo? El Congreso. ¿Quién representa al poder judicial? Los jueces, los que administran justicia. Ahora, ¿quiénes integran el poder legislativo? El Pleno, Consejo Directivo, Presidencia del Congreso, Mesa Directiva, comisiones. ¿Quiénes integran el poder ejecutivo? Presidencia de la República, Consejo de Ministros, Presidencia también, ministros. ¿Quiénes integran el poder judicial? Los jueces, profesor, la Corte Suprema, Corte Superior, Juzgado de Paz, todo ello integran el poder judicial. Ahora, ¿hay órganos que son autónomos, o sea, que no dependen del Estado? Sí. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, el Registro de Identificación Civil, la RENIEC, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, son órganos autónomos también. El gobierno regional, o sea, el gobierno regional, ¿quién integra? Un consejo, un gobernador y un consejo de coordinación. El municipio, ¿quiénes integran el municipio o el gobierno local? Las municipalidades provinciales, distritales, el consejo municipal, la alcaldía, las empresas municipales. Ahora, ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno donde el poder viene del pueblo. Entonces, es un sistema político, por eso dice, que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Eso es la democracia. Ahora, lógicamente, la democracia tiene ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente cierra el Congreso, hay problemas políticos porque estamos en democracia y se basa en la Constitución. O cuando el Congreso vaca al presidente, forma parte de la democracia porque está dentro de los parámetros de la Constitución. O sea, hay ciertas cosas que la democracia tiene ciertos aspectos que no son tan positivos. O sea, no es perfecta la democracia. Pero a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, Venezuela, que es una dictadura donde tú no puedes decir nada. No hay instituciones, no hay nada ahí. Solamente ahí el presidente toma la decisión y punto, todos callados. Nadie puede decir nada. ¿Claro? Y hasta el momento, la democracia con todas sus falencias es un buen sistema democrático en la actualidad. Así no lo digo yo, el profesor Daniel Valentín, no. Lo dicen la gran mayoría de intelectuales, abogados, juristas, todos. Ahora, la democracia es una forma de gobierno en la cual, ¿qué cosa? ¿Quiénes toman las decisiones? El pueblo. O sea, si tú quieres elegir a Castillo porque te gusta Castillo, eliges a Castillo. Si tú quieres elegir a Urresti porque te gusta Urresti, eliges a Urresti. Si tú quieres elegir a Rafael López Aliaga, eliges a Rafael López Aliaga. O sea, la decisión es tuya, o sea, del pueblo, de nosotros. ¿Y cómo los elegimos a ellos, profesor? A través de una democracia directa, ¿no? O sea, voy tal día, tal fecha, tal día, tal fecha, voto, democracia directa. Ahí está. Indirecta cuando ya se da dentro de un partido político. Ahora, como les dije, ¿no? El sistema democrático tiene ciertas taras, tiene ciertas deficiencias. Pero mira, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Tiene reconocimiento. ¿Ustedes creen que Venezuela es reconocido por la comunidad internacional? No, pues. No reconocen ese sistema autocrático de dictadura en Venezuela. No lo reconocen.
En cambio, la democracia, con todos sus defectos, tiene un reconocimiento de la comunidad internacional como la más factible y aplicable a un país. ¿Y saben por qué? Porque dentro de un sistema democrático se respetan los derechos. ¿Derechos qué? ¿Qué derechos? Institucionales. Los derechos Los humanos. derechos humanos. Claro. Dentro de un sistema democrático se respetan los derechos humanos. En cambio, en caso de Venezuela, te matan, no pasa nada. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan ahí? Matan a todo un grupo, no pasa nada. No pasa nada. Porque ahí no se respetan por los derechos humanos. En cambio, en un sistema democrático, sí. Si hay una matanza, un genocidio por parte de un gobierno, inmediatamente vienen la Corte de la Haya, Institución de los Derechos Humanos, a ver qué ha pasado en el Perú. Pero, ¿por qué es una democracia, pues? Pero si es una dictadura, eso no sucede, pues. Por eso dice, en el sistema democrático se respetan los derechos humanos. Forma parte de los derechos humanos. Ya cuando hablemos de derechos humanos van a ver que ahí está estipulado. Todo sistema democrático respeta los derechos del hombre. Ahí está. Ahora, sabemos que la democracia proviene de dos voces griegas, ¿no? Demos, pueblo, y craso, gobierno, ¿no? El gobierno del pueblo, ¿no? Y se crea ¿dónde? En Atenas, ¿no? Cuando hablamos de un Estado de Derecho, hablamos de un Estado de Derecho donde se respetan las leyes, donde se respetan las normas. Ese es un Estado de Derecho, donde se respetan las leyes, las normas, se respetan las libertades del hombre. Ese es un Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿no? Si Maduro manda a la cárcel a un opositor, está mal, pues. ¿Por qué? Porque es una dictadura, no hay Estado de Derecho. En cambio, si eso es un sistema democrático, está mal, pues. Porque en un sistema democrático o Estado de Derecho se respetan las libertades del hombre. Por eso dice ahí, es aquel Estado donde los derechos y las libertades son fundamentales. Son fundamentales. ¿Dónde? Las personas, instituciones públicas y privadas y el propio Estado están sometidas ¿a qué? A ver, a la ley. Nosotros, las instituciones públicas, privadas, el propio Estado, ¿está sometido a qué? A la ley. ¿Correcto? Ahora, que hay un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho hay división de poderes. Claro. O sea, está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. En un Estado de Derecho se garantiza, los derechos fundamentales, las libertades fundamentales del hombre. Eso sucede, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles son las transgresiones al Estado de Derecho? O sea, ¿cómo yo puedo transgredir la ley? ¿A través de qué, profesor? La violencia, tanto en lo social como un crimen organizado. Estoy transgrediendo la ley, o sea, estoy transgrediendo el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se respeta la ley, entonces la violencia transgrede la ley. La corrupción también transgrede el Estado de Derecho, claro, porque está en contra de la ley. Los actos de sedición o rebelión en contra del Estado también está en contra de la ley. También está en contra de la ley. La sedición o rebelión que se da en contra del Estado peruano.